de nuestros invitados, congresistas. ¿Qué tal? Bueno, lo que nosotros pedimos desde el primer audio que vinculaba al señor Chávarri fue que la Junta de Fiscales Supremos suspendiera la juramentación. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto en el que acababa de renunciar el presidente del Poder Judicial, el señor Duberlí. Habían renunciado algunos de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y el Pleno del Congreso ese día tenía que votar si retiraba al resto de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura o no. Y que lo que tenía que hacerse para tener un mínimo de salud era que el señor Chávarri no juramentara ese día, aclarara la situación y no tengamos hoy frente a la ciudadanía la sensación de que ¿y ahora quién? O sea, el Poder Judicial renuncia al presidente. El señor Inostroza, que tiene, perdonen, pero es que con una cara de palo increíble, ¿no? O sea, porque el audio y la entrevista que ustedes han hecho al señor no tiene nombre. El señor no quiere renunciar a ser Supremo, no ha renunciado a ser parte de la instancia más importante de administración de justicia del país, se resiste al proceso de investigación en el que está en este momento, genera una sombra inmensa sobre el Poder Judicial y ahora tenemos nosotros la certeza, porque a mí la verdad es que esto ya me da certeza de que el señor Chávarri sí coordinaba con el señor Inostroza. Entonces, si antes se le pedía a la Junta de Supremos que no juramentara al señor Chávarri, y lo que le pedíamos el día de ayer, lo que le pedimos los congresistas del Nuevo Perú fue que se abstuviera de investigar nada vinculado al señor Inostroza, porque él tenía que determinar finalmente cómo avanzaba el proceso de investigación en el caso del señor Inostroza. ¿Y ahora qué cosa va a hacer? Su amigo Gonzalito, que estaba siendo ayudado por él para poder entrar a la prensa, va a hacer una investigación tranquila sobre cómo es que funciona o no funciona una mafia alrededor del señor Inostroza. A todas luces el señor Chávarri no tiene legitimidad para seguir en este espacio y ya no se puede pedir simplemente al que no juramente, el señor ya juramentó, ya forzó una acción y él debiera dar un paso al costado en esta situación, ¿no? Evidentemente varios también están planteando la necesidad de que el señor ya no solamente vaya a rendir cuenta a la Comisión de Justicia, sino que se prepare una acusación constitucional contra él, ¿no? En caso de que el señor pretenda seguir a cargo de la entidad más importante de investigación en el país. Sí, yo creo que hay que distinguir dos figuras, ¿no? En el caso del señor Inostroza, yo creo que ya no deberíamos insistir mayormente. Yo entiendo que es un muerto insepulto, está abrazado al Código Penal y tarde o temprano tiene ya un destino marcado. Es una suerte de rey Midas, ¿no? Todo aquel que lo toca, se le acerca, ¿no? Sucede una situación, pero a la inversa del cuento. En el caso de Chávarri, se le pidió, yo creo que con bastante tino, que dada de que sobre él existían sospechas, incertidumbres y dudas, más que en realidad incluso sobre él mismo, para salvaguardar la imagen de la institución, era conveniente que esperara, que se aclararan estas situaciones, estas dudas, ¿no? Estas dudas no se han aclarado, se han acrecentado. Es cierto que del audio no se denota nada que sea ilícito. No es ilícito. Doctor, ya que usted habla de que el doctor Inostroza está abrazado al Código Penal, eso hacen muchos, lamentablemente, ¿no? Porque buscar el punto y coma es de especialidad de algunos abogados. Hay que decir algunos. Sí, claro. Algunos. Entonces, lo que hemos visto, claramente, no es un delito. En ninguno de los audios podríamos decir que el fiscal de la Nación ha cometido algún delito. Así es. Y jamás lo hemos dicho. Eso de ninguna manera. Si eso sucediera, por supuesto que lo vamos a denunciar. Pero sí nos ha mentido sistemáticamente. Y hoy un presidente de la República tuvo que renunciar por mentiroso, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, nos ha mentido sistemáticamente desde el primer momento que su nombre salió en el audio. Ha negado una amistad. Lo que llama poderosamente la atención es ¿por qué negar una amistad si finalmente uno puede ser amigo de repente, pues, personas que no fueran tan sanas o tan santas? ¿Eso acaso que yo sea amiga de una persona quiere decir que también participe de algunas cosas malas o irregulares que hace esa persona? Entonces, lo que llama la atención es por qué nos miente. Eso es lo que llama la atención y crea suspicacias y una sombra sobre el flamante fiscal de la Nación. Y además la ingenuidad, porque digamos, a la mentira, está claro de que a ese audio le iba a seguir este audio. Es decir, la persona que administra los audios en algún momento los iba a soltar. Y era ingenuo, en este caso, declarar algo que iba a finalmente ser develado como algo que no era correcto. Comparto con Marisa que lo central del tema es que en estos momentos el fiscal de la Nación
nació sin legitimidad, y cada vez más ahonda, digamos, la posibilidad de ingresar a una crisis institucional en relación al Ministerio Público, que sería muy lamentable, porque a la del Poder Judicial, a la del Consejo Nacional de la Magistratura, agregarle a la Fiscalía, que tiene hoy la responsabilidad de conducir investigaciones muy importantes como la Bajato y la Bajuez también, ¿no es cierto? Se requiere que quien lo personifique nos dé las garantías de transparencia, ¿no? Entonces, cabría la necesidad de volverle a renovar al señor Chávarri, que en tanto esta situación no queda aclarada, suspenda sus actividades, en salvaguarda de la institución. Claro, porque él debió, por ejemplo, ayer, primero no negar esto y decir que se inhibía de ver los casos de Inostroza. Que hoy día diga que se va a inhibir de ver los casos de Inostroza Pariachi después de que ha salido este audio, ya es otra vez una burla, pues. Porque acá yo creo que tiene razón Verónica cuando dice no hay algo ilícito. Y eso es verdad, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa? El doctor García Toma nos dice, bueno, y creo que alguien además que ha sido, no sé, presidente del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Probablemente no sea ilícito que el señor haya hablado con él, pero ese descaro en la mentira de un juez como este, ¿no es cierto? O sea, vinculado a un juez como este, a él ya lo inhabilita a estar en el cargo. Entonces, para nosotros, y sí lo hemos dicho con claridad desde el Nuevo Perú, lo primero que pedimos fue, señor, aclare, para que no haya dudas, y suspenda su juramentación. Insistió en la juramentación. Y ahora lo que hay que pedirle es que se retire del cargo. El señor no puede seguir a cargo de la Fiscalía de la Nación. El hecho de organizar una reunión para que un grupo de periodistas puedan mejorarle la imagen a alguien que va a ocupar un cargo no es malo. Es normal. Es normal. Además, digamos, ¿para qué mentir? Lo extraño es que siendo esto algo normal, se encubra con una mentira, dando la paliza de que detrás de eso hay otras cosas. Ese es el tema, ese es el problema. Sí, es bueno precisar, porque reuniones de funcionarios con periodistas se da a cada rato. Presidente de la República, ministros, la señora Nadine Heredia, que le encantaba hacer eso para anunciar las cosas que iba a hacer, decidir lo que él pensaba. O sea, eso es algo usual, digamos. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, el periodista lo que hace es, bueno, tomar notas, saber por dónde va, hacerle preguntas al personaje y tiene información. Y lo que nosotros damos es información. O sea, los periodistas que asistieron a esa reunión no han hecho absolutamente nada de malo en absoluto. Ahora, sería bueno que más bien ahora esos periodistas pues nos ayuden, ¿no es cierto?, a la reunión, juntar más la información, y de una vez pues cerremos esto y nos digan, sí, estuvimos en la casa del señor Camayo, que queda en Corpac, o que queda en tal lugar, o fue en tal sitio, y estuvo el señor Chávarri, no hubo nada ilegal. Lo que hubo, bueno, fue más o menos decir cuál era su plan, una vez que asuma la Fiscalía de la Nación y qué sé yo, y ya, bueno, terminamos luego de saber que este si fiscal eso, de la Nación es mitómano. Si eso se transparentara, todos quedaríamos tranquilos, porque no hay ninguna situación irregular detrás. El problema de fondo es que acabamos de ver quién es el que opera esta reunión, el señor Inostroza Pariachi. Que sí, ojalá sea cierto que el señor va a terminar separado totalmente, pero hasta ahora, a diferencia del señor Ríos, el señor Inostroza no tiene prisión preventiva, no tiene una acción inmediata, es decir, hay cosas mucho más suaves, digamos, alrededor de su caso, pero lo que me parece que de alguna manera llama a la suspicacia es que, evidentemente, si el señor Chávarri tiene miedo de contar que ha tenido una reunión con alguien como el señor Inostroza, para una reunión como esta, es porque todo el mundo ya sabe que el señor Inostroza forma parte de una red. ¿Qué cosa? ¿Sabes qué, hermanito, qué quieres? ¿Que le quite la sentencia a ese violador? ¿Que se la baje? No sé, es un violador de una niña de 14, de 13 años, no importa, ¿qué hacemos? ¿Le bajamos la pena? ¿Lo exculpamos? ¿Decimos que era voluntario y que entonces por eso no había violación? ¿Y que entonces el señor puede traficar con sentencias de esa naturaleza? Entonces, claro, alguno dice, bueno, ¿y habrán fiscales vinculados con ese señor? O no. Entonces, claro, ya se genera una duda mucho más fuerte, Y ¿no? cuando estos hechos fueron conocidos, en puridad, la Corte Suprema, o parte de ella, de alguna manera encubrió, protegió casos como la de pasarlo de una sala a otra sala. darle las vacaciones, era arroparlo y de alguna manera establecer una estrategia de defensa de alguien que es un impresentable para el Poder Judicial. Y que sigue sin querer renunciar. Sí. Y a pesar de que de alguna manera después no les quedó de otra que pedirle que renuncie, una de las cosas que creo que agravó la situación del expresidente Duberlí fue que no salió con firmeza a decir
los supremos le estamos diciendo al señor Inostroza que se retire porque no puede seguir en el Poder Judicial. Salió a decir, bueno, él tomará su decisión, es su evaluación si se le está pidiendo, pero es una decisión que él tiene que tomar. Bueno, por lo menos suspenderlo para comenzar. por lo menos, sí. Es Sí, un sí, para ejercicio. comenzar. se iba a quedar sin compañero de mesa. Sí, pues. Digo, por lo del caldo de gallina, ¿no? Que fue lo último. Felizmente ya había renunciado, porque es un poquito más rochoso. Queda para averiguar quién es la persona a la que aluden cuando dicen y ya llegó Bueno, en la reunión, claro, ¿no es cierto? asumimos que es Y el están señor todos, Chávarri, ¿no? sería interesante saber quiénes son todos, quién llegó o dejó de llegar y si efectivamente llegó el juez Inostroza a esa reunión. Pero, Mario, Sí, por favor. yo creo que no es relevante porque se nota claramente que la reunión no es irregular. La mentira. Bueno, lo pero sí. es que dependiendo de quién sea el que llegó o dejó bueno. de llegar, la mentira crece Ya, en dimensión. Entonces, si la mentira es sintomática, si el síntoma es más grande, entonces el problema que se está tratando de elidir es más prominente, ¿no? Correcto. Yo creo que quizás valdría la pena, ya que esto es una información exclusiva y lo hemos pasado una vez, vamos a pasar de nuevo el último audio para que los televidentes y nuestros invitados conozcan, presten atención a los detalles de la conversación. Bueno, para los que recién se conectan con la señal de Canal N, les contamos que se trata de un audio grabado el día 29 de mayo a las 2:15 de la tarde entre el señor Inostroza y el señor Camayo. El señor Inostroza estaba llegando tarde a una reunión, dice llego en 20 minutos porque estoy saliendo de la sala, y le dice, ¿ya llegó el hombre? Dice, sí, acá ya están todos, yo llego en 20 minutos, disculpa hermano. El día anterior, el señor Inostroza había hablado con el señor Chávarri y habían quedado en que mañana a las 2 de la tarde de todas maneras. Inostroza le dijo, yo estaré ahí. En ese contexto vamos a escuchar entonces nuevamente el audio exclusivo de Canal N, una conversación entre el señor César Inostroza y el señor Antonio Camayo. Aló. ¿Llegó? Aló. Aló. ¿Llegó? Listo. ¿Ya están? ¿Ya llegó? Sí, ya están todos. Un favor, hermano, yo recién estoy saliendo, recién terminé una última audiencia, estaré ahí en 20 minutos. Ya, perfecto. Ya, me disculpa pedirle que estoy en camino, ¿ya? Ya. Gracias. Llegó y están todos. Es la información relevante. Las incógnitas que hay que despejar, ¿no es cierto? Sí. Y que ahora, si el señor Chávarri dice que él no asistió, ¿quién le cree? Digamos, si es que él ya dijo que en realidad no tuvo ningún contacto con el señor Inostroza y que le molesta que el señor Inostroza haya utilizado su nombre. Si a mí me molesta que alguien utilice mi nombre, ¿cómo puede ser que yo le diga, ya, gracias, perfecto, pásame la dirección de la reunión? Claro. Ya, más allá de si yo después voy o no voy a esa reunión, ya nadie, o sea, ¿cuál es el fundamento para creer que el señor no habría ido? O que el señor no tiene una relación tan cercana con Inostroza como para ser quien le ayude a una cosa por el estilo, ¿no? Entonces ahora sí, pues, nuevamente genera una sombra de duda sobre la acción del Ministerio Público, ¿no? Bueno, el señor Chávarri está dando declaraciones. Es algo sui generis, porque está en paralelo desmintiendo algo que es, casi imposible de desmentir, a menos que el señor Camayo y el señor Inostroza hayan tenido otra reunión en paralelo el mismo día a las 2 de la tarde. Con otra persona importante que iba a llegar. Así sí. es, distinta a la que habían acordado el día anterior el señor Chávarri con el señor Inostroza. De repente eran dos reuniones en paralelo, en dos salas distintas, no lo sé, pero él dice que no hubo tal reunión, que nunca asistió a tal reunión. Pero bueno, es el señor Inostroza el que estaba llegando tarde y más bien parece que el resto de invitados sí habían llegado puntual a la cita. Así que bueno, estaremos atentos a que el señor Chávarri, haga sus descargos. Es que es el fiscal de la Nación, solamente despedir que el fiscal de la Nación haga sus descargos, ya es una locura. Es una locura y no ayuda en nada con esta lucha que tenemos que iniciar para erradicar la corrupción, la mentira. Claro, y no ha dicho nada de la acerca justicia. de la anuencia
frente a la reunión que se iba a celebrar el día siguiente, sobre lo que conocemos en la conversación del 28 de mayo. Que nunca fue. Que nunca fue, pero ¿por qué le dice que sí a Nunca. Para salirse Inostroza? del paso. Para salirse del paso, ha sí, dicho. para salirse del paso, ¿para qué? Ya, pero ese Tanto salirse del insistía, paso es Inostroza. recién información de hoy, ¿no? Sí. Antes de ayer no había paso del que salirse. No, porque antes de ayer lo que había era molestia Ayer. por utilizar su Ayer, nombre. ni siquiera Ayer, ayer. perdón. Sí, claro. Sí. Así es. Quería denunciarlo, señor Inostroza. Además, la reunión se hace digamos, para ayudarlo, para favorecerlo. La reunión es para él, ¿no? Así es. Bien, vamos a una pausa y regresamos en un momento con más temas relacionados con, por supuesto, todo lo que está sucediendo en el sistema de justicia en el país. Muy bien, continuando con estos temas de justicia, mañana vamos a tener un nuevo presidente del Poder Judicial. De hecho, hemos estado aquí hablando del señor Duberly Rodríguez, que se demoró una semana en renunciar a ser presidente del Poder Judicial, porque habían ya muchos audios. Se salvó porque justo un día después que renunciara salió lo del caldo de gallina, y que le mandaba el carro al señor Inostroza para que lo acompañe a comer. Y bueno, mañana va a ser la elección entre 19 vocales de la Corte Suprema, incluidos, tengo entendido, el señor Duberly Rodríguez, que también van a emitir un voto. Y va hasta diciembre, ¿verdad? Este presidente, diciembre. O presidenta tal vez. Presidenta, No sé. ojalá. No sabemos Aunque cómo ya será. que son 5 meses va a ser más fácil que sea mujer. Bueno, no lo sabemos, ¿no? La verdad es que sea hombre o mujer, ya no importa que sea más limpio, menos corrupto, no sé, no importa. La cosa es que, por favor, nos ayude a salir de este hoyo en el que estamos. ¿Cuáles son de estos objetivos o retos que se tiene que plantear la persona que pueda dirigir ahora el Poder Judicial? Yo creo que la agenda que ha planteado el doctor Tábara está incompleta, porque esas son las tareas que ya tiene el Poder Judicial y que está obligado a cumplir. Pero de cara al futuro debe existir un compromiso para participar, para ser un coprotagonista activo en el proceso de la reforma del sistema judicial, que va más allá del tema del lavallato y todo lo demás. Es decir, este es un proceso de largo aliento, como es el proceso de descentralización, que va a requerir incluso varias gestiones presidenciales, pero que no se podrá hacer sin la colaboración y la asistencia de los jueces. Por supuesto, está negada la posibilidad de que solo ellos hagan la reforma. Esa autorreforma no funcionará nunca, pero sin la colaboración, sin la presencia de los jueces tampoco será posible. Y en consecuencia, la primera exigencia que tendríamos que hacerle a la nueva presidenta del Poder Judicial es que dé muestras claras de que tiene un programa de acción y sobre todo un compromiso decidido con los otros poderes del Estado en coliderar este proceso, ¿no? Yo estaría, la verdad, de acuerdo. Uno de los problemas que estamos enfrentando, incluso en el Parlamento, que yo sé que abona muchísimo esta situación de crisis en la que estamos en el país, ¿no? Hay que asumir también de manera autocrítica que este poder del Estado en el que en este momento estoy yo no necesariamente está ayudando a que la situación que viva el país sea una situación de mayor tranquilidad para la ciudadanía, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros estamos teniendo que enfrentar un conjunto de decisiones complejas. Hemos removido a los miembros del CNM. Hace 2 días hemos tomado la decisión de declarar en emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura por 9 meses, suspenderlo en funciones y, por ejemplo, claro, con mucha preocupación, determinar que el funcionario más antiguo y de mayor jerarquía sea quien se encargue de la parte operativa administrativa del CNM, al mismo tiempo que le dimos un montón de competencias a la Contraloría para que haga casi que un control concurrente y incaute todo lo que pueda encontrar ahí. Entonces, claro, ¿por qué hemos tomado esa decisión y no, por ejemplo, avanzar ya a un proceso de reforma constitucional que pudimos haber hecho, haciendo una ficción de ampliación de la legislatura? Porque no hay ningún consenso. Es decir, ¿qué cosa se tiene que hacer con el CNM? De hecho, ¿qué se tiene que hacer con esta reforma en general del sistema de administración de justicia, ¿no es cierto? O sea, ¿qué cosa puede el Parlamento tomar decisiones sola? Algunos, el Nuevo Perú, por ejemplo, dijo, miren, nosotros, por más que incluso lográramos un consenso entre todas las fuerzas políticas en el Congreso, no tenemos hoy la legitimidad y la fuerza para tomar una decisión así. Si no forma parte de esto el Ejecutivo en un debate y también los que, ojalá, quien asume en ese momento la presidencia del Poder Judicial, nos permite entrar en un diálogo nacional sobre pautas mínimas de cómo avanzar. Si no, vamos a seguir en una especie de eterno retorno, a seguir simplemente atrás de audios en los cuales se demuestre que hay personas vinculadas a corrupción y a venta de sentencias o a
bajar finalmente las cosas. Trueque ¿no? de favores. Sí, y a alejar cada vez más la justicia de la gente. El otro día veía un debate entre personas que están discutiendo, abogados que están ahora discutiendo qué cosa hacer con esta reforma, y era en realidad, bueno, hay que tratar de acercar la justicia a la gente, ¿no es cierto? Es decir, cómo logramos tener jueces, primero, que sean independientes, que sean inamovibles, que sean personas sobre las cuales también se pueda hacer un ejercicio de conocimiento y fiscalización ciudadana. Hay un pendiente el tema del acercamiento de los juzgados en los distritos para que realmente uno pueda acudir a la justicia en su espacio más inmediato, ponerle nombre, ponerle rostro a un juez y no que se vuelva esto de un palacio absolutamente lejano donde uno no tiene la menor idea de cómo va a llegar y que más bien da la certeza de que ese es el palacio de la injusticia, ¿no? Y no la certeza de la administración de la justicia para el ciudadano. Y Marisa, no deberíamos olvidarnos del otro responsable de este proceso, que es el abogado. Es decir, hay que iniciar una profunda reforma de la actuación de los abogados en el ámbito del litigio. Esto incluye también al colegio de abogados y en general a los colegios profesionales. Se necesita de una ley, digamos, general que permita a los colegios profesionales salir del entrampamiento en el que se encuentran, ¿no? No habrá tampoco una correcta administración de justicia sin abogados sanos, sin abogados competentes, sin abogados, digamos, Sí. son parte de la cadena. Una de las discusiones que estaban teniendo, y escuchaba a una persona que me pareció interesante, que era, muchos están diciendo hoy, bueno, parte del problema del CNM es que habían personas que no eran abogados. Bueno, me van a disculpar, pero el señor Inostroza era abogado, ¿no es cierto? No. Y entonces en el marco, y como estoy interpretando un código, entonces esto no es una violación, por favor, acá hay hechos. Y No. entonces es qué capacidad tiene la ciudadanía No. para saber si esos hechos merecen una sanción o no merecen una sanción. Entonces la justicia es un tema que va más allá. Pero es verdad que sin abogados probos, que estén además con voluntad de administrar justicia, no hay manera de avanzar en un recambio. Yo recuerdo en la universidad, primero estudié Derecho, después pasé a Sociología, y nadie tenía la voluntad de decir, bueno, yo lo que quiero ser es juez, ¿no? O sea, no era visto como, en realidad, lo aspiracional. No lo Y eso pongas es en el parte de pasado, los ¿no? problemas. Sigue siendo, Sigue, supongo, sí. sí. Seguro. Sabrá el doctor Seguramente. Jesús. Claro, no, es que esto no se trata de títulos universitarios, o sea, eso es clarísimo. Igual cuando dicen, no, hay que cambiar los requisitos para ver quién debe ser o no congresista. Por favor, hemos visto una notaria que ponía en planilla del Congreso a la niñera de su hijo. Entonces, no tiene esto nada que ver con títulos. Y además recuerdo la famosa frase que siempre utilizamos los periodistas: echa la ley, echa la trampa. Acá el problema son los tramposos. El Porque tecnicismo la al ley servicio a la es- impunidad, exacto, ¿no? Ese es el problema. Exacto. ¿Cómo hacemos eso? Que creo que es más complejo Claro. y mucho más difícil. Pero bueno, ese es lo que les queda a ustedes. Bueno, Tratar de y- hallar una solución. Y entrar un diálogo. Este 28 de julio, yo al menos me lo he tomado en serio y estamos a la expectativa. El presidente nombró una comisión que se ha reunido con algunos. Yo creo que el señor Wagner debió también reunirse con las fuerzas políticas porque en realidad cualquier mecanismo de reforma requiere mínimos de consenso político también y terminará finalmente en el Parlamento, así que también adelantar en parte qué cosa se quiere hacer hubiera sido bueno, la verdad. Pero entiendo que esta comisión debía preparar un paquete que el presidente nos va a entregar el día sábado. Y el día sábado el anuncio presidencial es literalmente cómo avanzamos hacia un camino de reforma. Entonces, yo sí tengo la expectativa de saber qué cosa es lo que se va a presentar y cómo eso, espero, marque una pauta de un ejercicio de transición. El Nuevo Perú dijo, y lo hemos vuelto a decir, Verónica lo ha vuelto a decir, para nosotros la configuración, la correlación de poder hoy no da más. O sea, como está configurado el Congreso, su relación con el Parlamento y la situación de tensión política que hay con el Ejecutivo es algo que no es sostenible así como está los próximos 3 años. Y no es un tema de voluntad del Nuevo Perú, es un tema de realidad de la configuración que tenemos hoy. Y además estamos en un momento en el que todo se cae, o sea, vemos cómo incluso la manera en la que hemos definido jueces, no, qué sé yo, cómo funciona la justicia, se cae por corrupción. Entonces, es un momento en el que se requieren nuevas reglas de juego para pensar en un recambio. Ojalá el presidente realmente mande un mensaje de reforma que ojalá el Congreso acepte y tome la posta, pero también de entendernos como un camino de transición, más allá decisión 8 meses, 1 año, 2 años, 3 años, lo que tome. Pero que el mensaje sea, no es que las cosas están acá
bien y que simplemente cambiando personitas vamos a resolver. Acá tenemos que repensar el país, repensar su institucionalidad y avanzar en ese camino de manera responsable. Si eso supone acortar el mandato de este Parlamento, pues habrá que hacerlo. Si eso supone acortar el mandato del presidente, habrá que hacerlo. Pero hay que hacerlo de manera responsable y no fruto de una crisis que está llegada de tal manera que nadie puede hacer nada, ¿no? Sí. Ahora, pero esta suspensión del Consejo Nacional de Magistratura por 9 meses es porque... Es hasta por. Ok, Sí. o sea que podría ser en un mes, tenemos la solución, porque a mí Se lo que me resuelve. suena es Sí. que no sabemos qué hacer, así que dennos 9 meses, por favor, para ver qué hacemos. Eso sí No, pero nos suena además más Debería de lógico. cumplir 2 legislaturas, Sí, entiendo, sí. para Es que poder ese hacer los era- cambios. Pusimos hasta 9 meses por el tema de que el cambio constitucional requiere 2 legislaturas. Así es. El doctor seguro lo podrá explicar un poco mejor. Y la preocupación de que tampoco podemos hacer un cambio constitucional sin seguir las pautas que la propia Constitución plantea. Eso es importante en todos los cambio, casos. el cambio posible, entonces, si nosotros nos pusiéramos de acuerdo con el Claro. Ejecutivo, el Poder Judicial, en fin, mínimamente un consenso social alrededor de un posible cambio frente al tema del CNM, podríamos tener una primera votación en agosto-septiembre, digamos. Ujú. Si tuviéramos que esperar a una segunda votación, o sea, termina la legislatura y podemos adelantar la siguiente legislatura, hacemos el voto inmediato y lograríamos ya la modificación. Y en paralelo se va trabajando la ley orgánica. Esa es una opción que nos duraría como 8 meses por muertos y heridos, 9. La otra opción, que es una opción posible, que el doctor Lobatón me decía el otro día, es que también se puede aplicar referéndum en paralelo al proceso electoral municipal y regional que vamos a tener. Es decir, si logramos un consenso alrededor de una propuesta, que no sabemos cuál será, que lleve el Ejecutivo al Parlamento, este octubre tenemos elecciones nacionales, tenemos todo el país en proceso electoral. Si el Congreso vota en agosto o septiembre una modificación constitucional, en octubre podemos someterla a referéndum para saber si la ciudadanía está de acuerdo o no con esa modificación. En relación a eso hay dos problemas. La temática procesal permite varias opciones y existe aparentemente la disposición y ánimo del Congreso de hacer uso de esa temática procesal. El problema va a estar en el contenido de la reforma. Exacto. ¿Cuál es el modelo por el cual va a optar el Congreso? Que no hay consenso, además. ¿No? Así es. Y lo segundo es que estamos olvidando de que no solamente es el Consejo Nacional de la Magistratura, tenemos que tener una visión holística, es el Consejo Nacional de la Magistratura, es el Poder Judicial, es el Ministerio Público, es el INPE, es la Policía Judicial, todos los órganos que están vinculados con la impartición de justicia, de alguna u otra manera están afectados, o por la ineficiencia, o por la incompetencia, o por la corrupción, y requieren trabajar de manera armónica. Si no, será una reforma parche en donde aparecerá Ese el será DACUT un por otro problema, lado, ¿no? sí. Bien, vamos a una pausa y vamos a regresar luego con otro tema asociado a todo lo que venimos conversando y que se refiere a la decisión que ha tomado la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de aprobar a trámite la denuncia contra Héctor Becerril por su presunta participación en esta reunión en la que se presionó a un integrante del Consejo Nacional de la Magistratura para que votase en determinados sentidos. Muy bien, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es una derivación de la Comisión Permanente, como ustedes saben, aprobó a trámite, por unanimidad eso sí, las denuncias presentadas contra el congresista fujimorista Héctor Becerril, esto por presuntamente haber cometido una infracción a la Constitución al haber interferido en los asuntos internos del Consejo Nacional de la Magistratura. Como ustedes recuerdan, según una denuncia que apareció en IDL Reporteros en diciembre del año pasado, pero que se ha visto, digamos, reforzada por algunos de los audios que hemos conocido en estos días, Becerril habría asistido en febrero del 2017 a una reunión en casa de Guido Aguila, en ese entonces integrante del Consejo Nacional de la Magistratura, a la que también concurrió el señor Baltasar Morales Parragués, en ese momento también integrante del Consejo, y la finalidad, según ha contado Baltasar Morales, y según Dan, por cierto, también en una conversación que hemos escuchado, el audio de una conversación que hemos escuchado, Aguila y Morales, Becerril, a nombre, diciendo por lo menos que lo hacía a nombre de su bancada, instó, trató de persuadir, digamos, a Baltasar Morales para que votara al día siguiente por Julio Gutiérrez Pebe, de manera que se convirtiese en presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Baltasar Morales dijo que no, al final la historia se desarrolló de otra manera, pero lo que estamos, digamos, enfocando en este momento es
la eventual concurrencia de Becerril a esa reunión y qué cosa configuró ese intento, por demás negado por Becerril, de presionar a un integrante del Consejo Nacional de la Magistratura. Baltasar Morales ha dicho, no me presionó, me dijo así nomás y bueno, le dije que no y me fui. A ver, ¿aquí hay un delito? Digamos, procede la acusación constitucional en los dos supuestos, ante la posibilidad de que pudiese existir una acción de naturaleza penal, pero también, y creo que eso es lo más claro, una clara infracción a la Constitución, porque se trata de la intervención de un representante del Congreso interfiriendo en la elección de un órgano autónomo o independiente como es el del Consejo Nacional de la Magistratura. En consecuencia, aquí habría una infracción al principio de separación de poderes, ¿no? Entonces, la investigación se hace necesaria, por supuesto hay la presunción de inocencia, pero cabe la posibilidad de que la investigación tenga una doble vía. Claro, yo digo persuadir, pero la sola circunstancia de que un congresista que representaba en ese momento una bancada de, no sé, 70, diga, nosotros quisiéramos que tú votes en ese sentido, ejerce una presión, pues, ¿no es cierto? Eran un poquito menos de 70, ¿no? Porque bueno, la reunión 60, fue antes. Sí. Pero era mayoría. No, fue en febrero del 2017 la reunión. Es decir, tenían... ¿17 o 16? Sí, no, en febrero del 2017. Ah, ok. Sí. Es que la presencia digamos, la colaboración, el apoyo, el auxilio que una bancada, digamos, como la de Fuerza Popular, pueda dar al titular de otra institución en el futuro inmediato, pasa, por ejemplo, por el tema presupuestal. O sea, hay un conjunto de acciones... Todo, por favor. Si ellos son los que sancionan, los que ponen y sacan jueces. ¿Para qué querría? El Congreso puede remover, como hemos visto, claro, a los integrantes del Consejo Nacional de la puede activar denuncias de manera que la fuerza que está de por medio ahí era importantísima. La acusación constitucional que ha presentado Indira Wilca a nombre del Nuevo Perú, que fue la primera que se presentó, luego se han presentado otras más, los colegas del Frente Amplio también han presentado, sociedad civil también ha presentado, contempla dos cosas. Una es la infracción de artículos de la Constitución vinculados a la separación de poderes y también a elementos que para nosotros sí constituirían cohecho activo genérico y tráfico de influencias. En realidad se plantean los dos temas para discutir en la subcomisión de acusaciones constitucionales. El tema del señor Becerril pasa para nosotros por, primero, un tema que es que se quiso investigar a Guido Aguila, no sé si lo recuerdan. O sea, en realidad IDL venía levantando ya una discusión sobre la no transparencia, la no claridad de la acción del Consejo Nacional de la Magistratura y el rol que cumplía el señor Aguila. Esto es algo que se fue discutiendo desde el año pasado. De hecho, el Nuevo Perú, fruto de la información que nosotros pudimos ver que publicó formalmente IDL, presentamos una moción de orden del día para que se creara una comisión especial investigadora del Consejo Nacional de la Magistratura para ver si es que había algún tipo de irregularidad en los nombramientos que se estaban realizando. Esta moción simplemente nunca quiso ser discutida en el Parlamento, el presidente del Parlamento nunca la sometió ni siquiera a discusión en agenda de orden del día, y lo llevamos a la Comisión de Justicia y Constitución pidiendo que el señor fuera. Y en ese momento quien se comportó de alguna manera como un defensor duro y cerrado del tema fue el señor Becerril. Y ya en ese momento había todas las discusiones sobre la vinculación del señor Becerril con un familiar suyo que está trabajando en este espacio. Y todo el tiempo el señor decía, eso a mí no me vincula, porque yo no estoy teniendo ninguna relación con los señores del Consejo Nacional de la Magistratura. Hasta ahí uno incluso podría haberle dado el beneficio de la duda, es decir, su esposa tiene todo el derecho del mundo de trabajar y si mantienen separados los espacios no habría mayor problema. El problema se ha dado precisamente porque ya quedó claro que sí hubo reuniones entre ellos y nosotros tenemos un video, se los podemos pasar, que hemos cortado las intervenciones de los consejeros el día que fueron al Parlamento. Todo el mundo se centró en el show de este señor Dr. Rock, que la verdad fue una barbaridad, pero al día siguiente fueron los otros consejeros. Claro, sí los escuché. Y tuvimos una sesión larguísima. Sí. Y yo recuerdo que les dije a cada uno de ellos, pero a ver señor, dos cositas. Uno, ¿pone su cargo a disposición o no? Porque la verdad ya parecía una burla que ponían su cargo a disposición, pero no renunciaban. Y la segunda era, ¿hubo o no hubo un debate entre el señor Aguila y el señor Baltasar Morales, si es que sobre el tema de una reunión donde participó el señor Becerril?
y uno a uno fueron diciendo que sí, que ese intercambio entre los dos consejeros existió. Y al final hizo una síntesis la doctora Aragón, que está también grabada en la Comisión de Justicia, donde ella dice que hubo un momento de tensión, donde el señor Aguila les decía para tener una reunión, y el señor Baltasar Morales le decía, ¿pero para qué? Si después tú niegas las reuniones, ¿acaso no me llevaste a una reunión con el congresista Becerril, donde pretendían ustedes que yo fuera a votar por el señor Gutiérrez Pérez? ¿Acaso eso no ocurrió? Y entonces, ¿por qué lo has negado? Y el otro termina diciéndole, bueno, sí hubo esa reunión, no te molestes, una cosa así. Y entonces eso ha sido relatado por los señores que fueron testigos de esa reunión en la Comisión de Justicia. Entonces, el señor Becerril salió a negar y decir que no solo no participó, sino que nunca tuvo ninguna conversación para intentar incidir sobre el tema. Lo grave, tal, ahora el señor Baltasar Morales está bajando el tono de su declaración, también. Pero su primera declaración pública, que no me acuerdo qué periodista le preguntó en la rueda de prensa que hicieron sobre si renunciaban o no, el señor sí dijo que el señor Becerril iba a nombre de Fuerza Popular y que iba a promover el candidato de su partido. En ese escenario, ¿ha salido a decir algo el vocero de Fuerza Popular? Nada. O sea, simplemente han silenciado el tema y ahora estamos entrando a la etapa de calificación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde solo se ha dado a trámite, ojo, nada más. Hay que decir que esa no ha sido la única votación. Hoy día en la Comisión de Ética también se ha votado. Habría que decir que hoy en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que a veces pasan desapercibidos, ya se aprobó quién va a estar a cargo de la evaluación, investigación y posible acusación al señor Inostroza y a los consejeros, que finalmente se aprobó, porque ya recuerden, la semana pasada en la Comisión Permanente había la duda sobre si también iría la acusación constitucional contra los señores del Consejo Nacional de la Magistratura que aparecen en los audios, ¿no? Hoy día finalmente se ha aceptado que también se les incluya, y el congresista Horacio Pacori, que yo espero, confío en él, además ha hecho un gran trabajo en el Nuevo Perú, va a ser la persona encargada de llevar adelante esta discusión en la subcomisión, así que estaremos atentos. Decía que en la Comisión de Ética se ha aprobado recomendar, porque es el Pleno el que debe tomar la decisión, suspender por 120 días a Yesenia Ponce por varias cosas que tienen que ver con... Ya, pero eso es una novela turca. Eso sí, claro, pero es interesante que la votación del Pleno se va a producir después de que se vote para la mesa directiva, que es el otro tema que tenemos ahora pendiente, lo que ocurrirá pasado mañana, ¿no es cierto? Ahora, el caso de la señora Ponce, habría que decirlo, porque hoy día escuché a la ya anunciada vocera de Fuerza Popular que el fujimorismo no ha blindado nunca a nadie, perdonen. Úrsula Letona. Tuvieron que dejar a la Comisión de Ética. Recuerden que tuvo que renunciar el congresista González de la Comisión de Ética, porque habían aprobado, ¿qué cosa? Habían aprobado archivar el caso de la señora Yesenia Ponce. Y no devolver el lapicero. Tan escandaloso el hecho del archivamiento que terminaron teniendo que renunciar. Entonces ha tenido que existir una nueva configuración de la Comisión de Ética, que aún no avanza la reestructuración, ojo, porque una nueva presidenta no cambia necesariamente todo el problema que estamos teniendo dentro de esa comisión, ¿no? Que habrá que reestructurar. Bien, decíamos que va a llegar a votar de todas maneras Yesenia Ponce pasado mañana en las elecciones a la mesa directiva, y la última noticia es que hay, lo que se preveía, 2 listas. Una lista encabezada por el fujimorismo, y ya se sabe que va a ser Daniel Salaverry el candidato a la presidencia, y que en la primera vicepresidencia va a estar Leila Chihuán, y veíamos una noticia de que va a acompañarlos la señora que renunció en su momento a Vilca Toma, que renunció a Fuerza Popular, pero parece que va a integrar la lista. Y de otro lado, las fuerzas minoritarias del Congreso se han puesto de acuerdo para hacer una lista. ¿Se han hecho ese anuncio? ¿Quiere decir que ya hay decisión de APP de no ir con el fujimorismo? La propia señora Jenny Vilcatoma acaba de confirmarlo, la información era a través de los medios de comunicación, y ella misma acaba de retuitear la información y diciendo, así es, voy en la mesa, así es, dice, ¿no? Pero desde mi posición de independiente sumaré a la reforma judicial. O sea, ella va a ir a la... Lo que queda claro es que solo los fujimoristas están yendo en la lista del fujimorismo. Me alegra sinceramente saber, ojalá Alianza para el Progreso mantenga esa posición, porque Alianza para el Progreso era la única fuerza que hasta ahora no quedaba claro si también iría formalmente con el fujimorismo o no. Hay que esperar. Falta una vicepresidenta. Habrá que esperar, ojalá sinceramente no lo hagan, porque sí es momento de que las fuerzas democráticas se paren firmes. Nosotros
hemos dicho con claridad desde el Nuevo Perú que para nosotros lo importante es que se le haga un frente y un pare al fujimorismo en varios temas. Mucho de lo que ocurrió, por ejemplo, la modificación del estatuto parlamentario, por favor, contó con la votación de muchas otras fuerzas políticas y no solo el fujimorismo. Entonces, necesitamos ponernos realmente serios, si no, la ciudadanía tendrá toda la razón del mundo de decir que se tiene que cerrar el Parlamento. Pero hay una segunda mirada en torno a esto, poniéndonos en la hipótesis no deseada, ¿no?, de que ganar el fujimorismo nuevamente es como enviar a la sub-20 a jugar en el Estadio La Bombonera, es decir, lo que se viene el próximo año requiere de una mesa directiva sumamente hábil, sumamente competente. No digo que el congresista Salaverry carezca de actitudes y competencias, pero no tiene la experiencia, no tiene la ñeque que solo la vida, el trajín político, el trajín parlamentario da. Es decir, probablemente puede quedarle grande a esta junta directiva el manejo en una situación tan explosiva, ¿no?, para el Parlamento el próximo año. El candidato de la otra lista es Víctor Andrés García Belaúnde. Me acaba de mandar un mensaje el asesor legal de la bancada y me dice que sería sorprendente que el fujimorismo planteara esa composición de la mesa porque el propio reglamento del Parlamento que ellos hicieron es que quienes no forman parte de una bancada oficial en teoría no pueden ser candidatos a la mesa, salvo que, cosa que lo hace a cada rato el fujimorismo, modifiquen a su antojo el reglamento antes de la elección, que sería posible, pero eso ya simplemente abonaría a este manejo, la verdad, poco institucional que tiene. ¿Han acordado ya algún otro cargo dentro de la lista que va a encabezar Víctor Andrés García Belaúnde? Miren, nosotros desde el Nuevo Perú hemos dicho que nosotros no queremos presionar de ninguna manera ni formar parte de una presión de cargos. Nosotros hemos dicho que no vamos a formar necesariamente parte, que eso es un tema que tiene que generar algún tipo de consenso entre las fuerzas ahí. Como son tantas fuerzas, la verdad, no nos interesa eso. Lo que a nosotros nos interesa es que exista claridad de que se quiere hacer frente al fujimorismo. Me preocupa que el congresista del Castillo por lo menos haya logrado no ir en la lista del fujimorismo, pero lo que se esperaba era que el Partido PRI se tomara también la decisión de formar parte de una lista contraria, en la que finalmente se pudiera mostrar a todas las fuerzas políticas del Parlamento diciéndole al fujimorismo basta, porque sinceramente 2 años de ellos en la mesa directiva le ha hecho daño a la institución y a ellos, porque la institución ha caído y ellos mismos han caído. No les hace necesariamente bien como organización política concentrar ese nivel de poder y decisión en el Parlamento. Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados. Sigan ustedes en Canal N y nos vemos mañana aquí en